¿Qué tal, amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues vamos con la tercera entrega del grupo 5 de la marca Sideways. En este caso le toca a este Porsche, con una decoración muy bonita. Y bueno, nos metemos en faena directamente. Carrocería hemos hecho lo mismo que a todos los demás. Le hemos quitado la bandeja de piloto, la hemos soltado, hemos quitado los anclajes que trae de serie y lo que hemos hecho ha sido ponerle solo un punto delante y un punto detrás justo en el centro para conseguir nuestro objetivo, y es que cuando la carrocería necesite tener cierta torsión, que la bandeja de piloto no entorpezca dicha función. Y conseguido está, así que aquí la dejamos y es lo único que lo hemos hecho. Ya sabéis que es de serie, que va con su peso reglamentario de serie y con todo, solo le hemos hecho eso. En este caso, en esta también tuve que reforzar con pegamento debido a unos golpes que tenía el paragolpes trasero, porque se suelta. Depende del golpe como sea, pero se suelta. Y lo he tenido que reforzar, pero ya está, solo eso, ¿vale? Lo demás, perfecto. Y ya tenemos esa pequeña torsión y que la bandeja de piloto no entorpece. En la mecánica, pues es un poco parecido con todo. Varían algunas cosillas que os voy a contar, pero bueno, hemos cambiado los cables, hemos cambiado las trencillas. En este caso, como este coche es de un compañero que me lo ha dejado para hacer el vídeo en el canal, él ya le había puesto todo eso. Entonces ha puesto unas trencillas que a él le gustan, que son estañadas, como podéis ver. Creo que son de la marca MB, si no me equivoco. Y bueno, sus cables muy bien pasados por aquí. La verdad es que está muy curioso, todo como debe de ser. Pues todo por su sitio. Y bueno, nos centramos en el eje delantero. Antes de ir hacia atrás, la parte del motor y la bancada, en el eje delantero, lo que hemos hecho, en este caso sí hemos tenido que hacer, hemos puesto separadores de 1,5 milímetros a ambos lados, de color negro, que son los que tengo de 1,5 milímetros, que gracias a otro compañero que en su impresora 3D nos consigue de varias medidas. Bueno, pues ahí están, 1,5 milímetros a cada lado. Y no roza en la carrocería, con su neumático Zero Grip Scale Auto, los estrechos en este caso, y no roza en la carrocería. Lo comento porque 1,5 milímetros son 3 milímetros de anchura lo que le hemos dado, pero no entorpece para nada. Le hemos elevado el eje hasta que toque lo mínimo posible, ¿vale? Que toque lo mínimo posible. Cuando, si os fijáis, veréis que toca, ¿vale? Si levanto todo, pues se mueve, pero muy poquito. O sea, toca, pero nada, ¿vale? Y le hemos dejado esta holgura, que es la holgura que vengo dejando. Bueno, depende del modelo, hay modelos que permiten más, otros menos, pero esta es la holgura que le he dejado al eje delantero. Hay que enfoque bien para que lo veáis, ¿vale? Esa es la holgura que le he dejado. Y bueno, dicho esto, de toda la parte delantera, nos vamos a la bancada del motor. La bancada del motor, concretamente no roza en ningún sitio. Viene muy justo, pero no hace nada raro, ¿vale? Así que no he tenido que desmontarlo para terminar todos los bordes de la bancada, ¿vale? Perfilar los bordes de la bancada y el del chasis. Así que no entorpece en absoluto. Hemos quitado de los 5 tornillos que lleva la bancada, como todos los modelos, hemos quitado los 2 laterales. Hemos cogido los 2 traseros y el delantero, lo hemos apretado al máximo y hemos soltado 1/4 de vuelta en cada uno. El desarrollo exactamente igual que en los modelos anteriores. Todos van montados de la misma forma, con un piñón de 11 y una corona de slotty de 28. Ya sabéis que toda la mecánica de slotty, el motor, por supuesto, el flat 6. ¿Qué más? En este caso, el eje trasero viene la pieza que viene montada en el eje, que ya sabéis que se puede cambiar el offset. En este caso, lleva el 0,5 de offset, no lleva el 0,0. Lleva el 0,5, pero claro, compensa ese 0,5 con los neumáticos que lleva puestos, que son unos neumáticos llevan bastante perfil. Entonces, en vez de llevar un 0,0 y un 19 por 10,5, lleva un 0,5, pero ha puesto un neumático de un 19,5 y casi que diría hasta 20, por 10,5. Esto es lo que tiene puesto el compañero. Entonces,
Este neumático es un pelín alto, pero compensa con el 0,5. Al final conseguimos el mismo resultado, ¿vale? Todo depende del neumático que usemos nosotros también, si es de mayor tamaño o menor tamaño. Hay que tener cuidado también con la carrocería, porque si aumentamos muchísimo el diámetro de las llantas junto con la rueda, pues podemos rozar en la carrocería cuando esté montada. En este caso, en este caso no ocurre, ¿vale? No roza por ningún sitio. Además he llevado el eje trasero a la máxima anchura posible que me permitía la carrocería y bueno, yo creo que bien. Este modelo trae detrás en el chasis para que lo podamos situar en altura. Me explico. Tiene detrás aquí para meter tornillería métrica de 1,3. Por lo menos es la que tiene puesta el compañero, que es de 1,3. No sé si en su día era de 0,9, pero él la ha puesto de 1,3 para que enroscara con más fuerza. Entonces yo lo que he hecho ha sido nivelar estos tornillos, subirlos por dentro, o sea, atornillarlos para que suba por dentro y me separe la carrocería de atrás, o sea, que eleve la carrocería de atrás, porque es que estaba muy abajo y se quedaba, os lo voy a enseñar, y se quedaba totalmente. A ver, ahora si veis el chasis con la carrocería, pues está enrosado, ¿vale? Está enrosado. Pero antes de modificar esos tornillos, de tocarlos, estaba hundido, estaba hacia adentro. ¿Qué ocurre? Que al estar hacia adentro, pues claro, la carrocería y el conjunto llanta-rueda neumático, pues no podía yo ampliarlo hasta el punto que me interesaba, ¿vale? Para aumentar la estabilidad del coche, ya que es un coche muy pequeño, muy estrecho y muy corto. Entonces he puesto el chasis a ras de la carrocería, ¿vale? Para que no se quede dentro, con esos dos tornillos métricos que tiene, como explico, a ambos lados en la parte trasera. Esta es la diferencia con respecto a sus compañeros de la misma marca y de la misma categoría, que es lo que me he encontrado. Lo demás, pues lo demás lo tenemos todo listo, porque ya hemos comentado todo como estaba, ¿vale? Desarrollo, offset 0,5, llantas al máximo atrás, abiertas, eje delantero 1,5 milímetros de ancho, cambiado ejes, cables, trencillas, y neumático trasero el 19,5 o el 20 por 10,5 de Scaleauto, el AS25, y delante tenemos el Zero Grip, el estrecho, también de Scaleauto, ¿vale? Y esto es lo que tenemos en el coche. Entonces montamos su carrocería, damos, como en todos los coches que estamos preparando, 1 milímetro atrás, 2, 3 delante, y nos vamos a la pista y hacemos el test de 100 vueltas. A ver qué tiempos es capaz de marcar este Porsche del grupo 5 de la marca Sideways. Pues os dejo con él, con la foto de las 100 vueltas y de sus tiempos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Portaos bien, que el siguiente casi seguro será uno de los 2 Lancias que tenemos preparados.